buenas noches. Después del periodo vacacional, les doy la bienvenida y los invito a que nos acompañe en este 2023, caray, que comenzó ya hace apenas unos días. Nosotros apenas nos estamos reintegrando después de las vacaciones. Muy feliz año para todo nuestro equipo, colaboradores y desde luego a usted, nuestra audiencia. Esta noche vamos a comenzar el debate sobre el significado y las implicaciones de la elección de Norma Lucía Piña Hernández como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para hablar del tema, me da mucho gusto saludar a los colaboradores de la mesa de los lunes. Javier Tello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches. Jorge Castañeda, buenas noches. Leo. Y Héctor Aguilar Camín. Héctor, Leo. ¿cómo estás? Buenas noches, feliz año a los tres. Feliz Desde año, luego, ¿no? igualmente. Vamos a cumplir 13 años el próximo 15 de febrero. ¿Cómo ven? Y hay tres cosas inevitables: la muerte, los impuestos y el fin de las vacaciones. En la vida. Y ver, yo creo que ibas a decir, y ver la hora de opinar, ¿no? Así me lo dijeron en Marrakech me dijeron, oiga, yo lo veo ahí. Sí, claro. Sí, Son muy buena onda, la verdad. Empecemos con la elección de la presidenta. Desde luego sucedió el 2 de enero, los primeros días de este año, y muy importante por lo que implica, por lo que significó, desde luego, para empezar, la primera mujer Sí. en la historia Sí. de los 200 años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Mira, para mí fue un indicio realmente que me levantó muchísimo la moral. Me parece un acontecimiento de primera importancia en materia de la restitución de cierto equilibrio de poderes en México. En particular, me parece a mí que la Suprema Corte, con esta votación, visiblemente recapturó su autonomía, escogió de una manera independiente la opción, una de las opciones más independientes, más sólidas, una mujer además, y salvó, quizá en un tris, algo que hubiera podido ser catastrófico, que es la elección de la otra ministra, que por cierto es un caso de insolvencia profesional que está sujeto todavía, yo creo, a revisión. Es una señora que es una plagiaria comprobada, se robó completa su tesis, la tesis que la hizo abogada, y a partir de eso, toda su carrera está afincada en un delito. Si quieres, es un delito menor. Es robo. Desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista intelectual, profesional y moral, es un delito enorme para una gente que tiene una representación de esa autoridad, de esa importancia. Bueno, pero el hecho positivo, pongámoslo ahí, me parece a mí que es que vamos a tener una corte que va a juzgar de un modo mucho más independiente, no a favor o en contra, sino de acuerdo con criterios constitucionales. Sabemos que hay márgenes de interpretación. Bueno, pero esta corte, me parece a mí, presidida por esta señora ministra, va a ser una corte ostensiblemente más independiente que la anterior corte conducida por Arturo Saldívar, de una manera tendenciosa, temerosa, a veces politizada, digamos, muy puesta en la línea del gobierno. Creo que vamos a tener aquí, creo que recuperamos uno de los tres poderes en el sentido de su independencia y de su autonomía, faltando muchísimas cosas cruciales que tiene que definir la Corte. 100%. Por mencionar solo dos. Todo lo relativo a la militarización está prácticamente intocado por la Corte. Y, porque todavía no está sobre la mesa, todo lo que se refiere al plan B electoral, que es esa tanda de leyes explícitamente anticonstitucionales, dirigidas a lisiar al INE, también es un asunto que está todavía por ver. Entonces, es muy buena noticia, yo creo, Javier, Jorge, Leo, que tengamos una corte cabal para atacar estos asuntos pendientes. Norma Lucía Piña Hernández, como hizo un muy buen trabajo ahí el periódico Reforma para ver, ¿no?, de los ministros que podían ser presidentes de la Corte o presidenta de la Corte, quién había votado las iniciativas que venían del Ejecutivo, ¿no?
Y pues resulta que Norma Lucía Piña es de la que más ha votado en contra de este gobierno. O sea, ahí se ve una persona con independencia, ¿no? Hay que matizar eso. Sí. Creo que es incorrecto decir ha votado en contra de este gobierno. No. Creo que ha votado como ha votado. Exacto. Punto. No, Es correcto. no sé cómo ponerlo, pero, Exacto, no pero entiendo, para que te nos entiendo quede claro, perfecto, no, pero no es precisamente- una ministra cercana a Palacio Nacional, o es la más lejana de las posturas de Palacio Nacional. ¿Te gusta ponerlo así? Sí, pero eso es creo que parte de lo que Sí, estaba sí. tratando de decir Héctor, Sí. y creo que es y parte de lo que hay que tratar de entender y discutir. Sí. A ver. Mira, dos aspectos adicionales. La importancia del presidente de la Corte. Sí. Primero es también presidente de la Judicatura. Sí. Y eso lo ha aprovechado muy bien Saldívar para ir colocando jueces en muchas partes que en contubernio o no con funcionarios del gobierno son los jueces que están en los juzgados donde van a llevar asuntos los despachos de abogados cercanos a la 4T. Entonces, esa parte es muy importante también. Pero tomando el caso electoral, mientras no se declare la inconstitucionalidad, son las leyes vigentes. Claro. Un presidente... Por cierto, no se han aprobado Bueno, esas sí, leyes. pero en efecto. Digo, para que No, nos de acuerdo, quedemos. pero digamos... No están en la mesa, pero Está- falta un voto. Sí, va a pasar al Senado. Senado. Van a pasar Sí, en principios febrero. de febrero. Exacto. Entonces, van a ser las leyes electorales de México. Saldívar, su especialidad, el mayor servicio que le rindió a la 4T fue posponer todos los temas álgidos mientras no hubiera una mayoría visible de ministros a favor de las posturas del gobierno. Podría haber perfectamente la otra ministra, Yasmín, perfectamente haber pospuesto la discusión sobre el plan B hasta el 24, y hasta dejarlo después de vigente. las elecciones. Y Como, ya, como ha sin ningún sido el problema. caso de la militarización en muchos. Ahora, yo sí le quería sugerir, yo no sé si nos esté viendo ahorita, pero Sí, sí. al presidente López Obrador, ahorita, antes de que se vaya Biden, que le explique Biden cómo es esto del plagio. Porque Biden se lo puede explicar muy bien. Biden fue candidato, quiso ser candidato a la presidencia del Partido Demócrata en 1987, cuando ganó finalmente Dukakis. Pero tuvo que bajarse porque plagió un discurso de Neil Kinnock, antiguo líder laborista británico, y se bajó. Y hay que decir, asumió la bajaron. responsabilidad del plagio. Lo dijo. Que fue, el plagio fue de el que le escribe los Sí, discursos. bueno, Él ni sí. se enteró, pero fíjate, asumió la responsabilidad. Pudo haber y se culpado. bajó. Se bajó. Se tuvo que esperar varias décadas más para llegar a ser Exacto. presidente. Entonces, ¿no? López Obrador, que no le parece muy grave el plagio, dice, si ojalá los problemas de México fueran por plagios, pues podría a lo mejor Biden explicarle que si es un robo. Es que es un robo. Corren a la gente en las universidades, corren a la gente por plagiar. En las empresas, en las editoriales, en los periódicos, y abundan los ejemplos en México. Aquí no estamos hablando de Holanda o de Noruega. Biden se plagió un párrafo. Un párrafo. O dos frases. No la tesis son completa, libros. salvo las dedicatorias, ¿no? Y es, mira, casi todos los días en las columnas de México hay un plagio. Prácticamente todos los días. No quiero señalar los últimos, pero ahí están. ¿No? O sea, no hay ningún problema. No, pero qué O sea, bueno es que un asunto gravísimo. que el tema de Yasmín Esquivel, yo sí estoy esperando que la UNAM haga bien su trabajo, porque está el prestigio de nuestra máxima casa de estudios en juicio, de que, bueno, o sea, el plagio ya existe, ya dijeron que hubo un plagio de Sí, lo que Yasmín está en Esquivel. discusión es de quién a quién. Sí, Según la UNAM, Bueno, no está en discusión entre por eso, la pero gente si normal. fue Yasmín La Esquivel, gente como todo normal, parece indicar, y no nos creemos la tesis del Back to the Future y esas cosas que Yasmín Esquivel puso sobre la mesa, pues le tendrían que retirar su título como abogada. pues sí. Y al retirarle el título como abogada, ya no puede ser ministra de la Corte. O sea, estamos también frente a un caso muy... Bueno, o sea, aparte de lo de Norma Piña, estamos en lo de Doble Yasmín contra Esquivel. sencillo que no le expulsan de la corte.
De la Corte. Sí, de la Corte. Pero la UNAM le quita su... No sé doble contra sencillo, pero lo dudo. Tú también lo dudas. Yo lo dudo. Bueno, es que también se mezcla eso, ¿no? Hay que decirlo, Claro. ¿no? Y es, sí. Sí, yo diría que parte de la historia es no solamente el hecho en sí de que llegue una mujer con un cierto perfil, sino también cómo llega, como resultado de que se cae, hablando de candidatos o candidatas que se caen, se cae como candidata Yasmín Esquivel. Siempre hemos hablado a lo largo de estos 13 años de que no pasa nada, no hay consecuencias. Bueno, aquí al parecer ya hubo una, que es que se tuvo que retirar de la candidatura. Bueno, no se retiró, no compitió. se retiró, no votaron por ella. Bueno, por eso. Pero hubo 2 votos por ella, una de ella y otra se de... hizo inviable su candidatura, ella insistió, pero se hizo inviable su candidatura. Veremos si hay todavía más consecuencias, a más de esa consecuencia, que no es menor. Yo diría que el tema del plagio, más allá del delito en sí o del plagio en sí, es quién lo hace, ¿no? La diferencia entre que yo, Javier Tello, haga trampa corriendo un maratón y un maratonista en las Olimpiadas haga trampa en un maratón, ¿no? Está mal que yo lo haga, está mal que lo haga un maratonista en las Olimpiadas, pero sí es un contexto radicalmente distinto, con implicaciones radicalmente distintas, ¿no? Entonces, aquí el problema no es que una persona plagió su tesis, aquí el problema es que esa persona hizo una carrera Eso sí. a partir de esa tesis y llegó a la Suprema Corte, ¿no? Entonces es quien es en el contexto en el que está, ¿no? Ese es un punto bien importante, porque hay una ilegitimidad en cascada. Todas las decisiones que esta señora tomó, apoyada en ese título que está obtenido de una manera falsaria, ¿son o no son válidas? Entonces, fruit from the poison tree. Exacto. Entonces, jurídico, no sé. Sí. Entonces, ¿qué sucede con las decisiones que esta señora ha tomado en su profesión? Pero deja eso, si se va a mantener... A ver, que nos quede claro. No, yo creo que se va a ir. A ver, estamos... Yo creo que los ministros la van a echar. A ver. Suavecito y entre ellos, pero la van a echar. Bueno. Porque, ¿sabes? Ahora sí, lo acabas de decir, es una contaminación. Sí. Es efecto corruptor, pública, diría un efecto Saldívar. Pero a ver, aquí ya puede cruzar la primera apuesta del año entre Jorge y pero lo increíble... Yo apuesto que la van a echar. No, pero lo increíble es que no se haya ido. Perdón. Bueno, no, es que ya lo damos como... somos un país bananero y... México, ya. Eso no pero por Fausto favor. Alzati se fue, de secretario de Educación. Lo corrieron. Bueno, Lo corrió el presidente Cedillo. Bueno, ok, pero el hecho es que no se ha ido, ya sea porque ella no ha renunciado, porque no le han pedido que renuncie. Como normalito, que no se haya ido. No es normal. Perdóneme, no es normal. claro que no es normal. Ya en pero no lo damos país como normal. civilizado, ya se hubiera ido la ministra de Yasmín Esquivel. Primero la ignominia que la renuncia. Y son 50 años de gabinetes y son 5 o 6. Bueno, ya no. Es demasiado corridos. O Ursúa se ha ido. Ursúa sí. No, y Tatiana Cloutier se fue también. También parece. A ver, también. pero bueno. Cierto. Sí. 2. Pero esa es una parte de la historia, ¿no? La otra parte es quién llega, el perfil que tiene y lo que podemos esperar y las implicaciones que tiene. Jorge escribió un editorial sobre, digamos, las implicaciones políticas. Si quieren, ahorita entramos a ese tema que creo que es muy importante. Pero, sin lugar a duda, el tema inmediato es el rol que tendrá la Suprema Corte bajo esta nueva presidenta. Sí, las posibles tensiones que eso pueda generar con el Ejecutivo, que pueda suceder. Yo creo que quiero pensar, como Héctor, que sin lugar a duda será más proactiva, se resolverán los temas de manera más ágil, pero eso me lleva también a pensar que inevitablemente habrá más conflictos entre esos dos poderes. Déjame preguntarte, ¿tú crees que fue una derrota del presidente López Obrador en ese sentido? Porque es parte de la discusión, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No es una derrota con un alto costo político-electoral. No. Incluso le puede sacar jugo político-electoral el presidente, creo yo, ¿no? La mafia del poder está de regreso, ahora que vamos... Eso es lo que ha tratado. ¿no? Claro, eso me queda claro que le puede sacar. Ahora, es una derrota en el sentido de que para cualquier presidente de cualquier país que trata, como lo hacen todos los presidentes de todos los países, de meter a sus candidatos a la Suprema Corte, pues si fracasas es una derrota, ¿no? En este caso... es una derrota un poquito mayor que un mero ministro, porque se trataba de la presidencia, en un contexto donde hay muchos pendientes
y otro que viene, que es el de el plan B, de enorme importancia para el presidente. Entonces es una derrota no solamente porque pierde su candidato, sino es una derrota, creo, también en el contexto en el que hay temas pendientes que igual ya Lo se que está en resuelven juego de manera es mucho, distinta. Es ¿no? mucho. Es mucho, Jorge. No, yo creo que es real, por eso creo que es una derrota y una derrota importante. Ahora, yo traté de ver en esto, primero, la posibilidad de que los astros a veces se alineen. En efecto, no se alinean siempre, pero a veces sí. Y en este caso se alinearon para lo que podemos llamar la oposición, la resistencia, la gente que no está de acuerdo con la 4T, el nombre que se quiera. Fueron un intelectual destacadísimo cazaplagiarios. Sí, no es la primera vez que Guillermo Sheridan. No, hombre, y lo hace muy bien y qué bueno que lo haga. Y le encanta hacerlo y lo hace muy bien. Además, Plagiario Buster. Aunque sean cuates algunos que los ha cachado, la verdad. Pero la verdad, sí, lo hace muy bien. Y lleva unos grandes pescados en esta temporada de la 4T. Lleva al fiscal, al director del CIDE y ahora a la ministra Esquivel. Y creo que un vocero. ya un vocero. Un semivocero. Entonces, primero se alinearon esos astros. Luego alguien lo hizo. Sí, luego, Guillermo Sheridan. Los medios, en general, yo creo que la siguieron. No se detuvieron en el primer golpe, sino siguió y siguió y siguió. Bueno, porque más los columnistas. ¿No? Bueno, pues mira, pasan pero todo en días tipo de vacaciones, cosas, en días de vacaciones. En días muy difíciles. Ya han pasado muchos escándalos en este gobierno, en el anterior, en el anterior. Que se mueren. Que se mueren y los medios ahí los dejan por una razón u otra. No entremos demasiado en detalle, lo dejan. Entonces, esta vez los medios siguieron. Y las redes también estuvieron dando mucha lata en esto, porque repercutían, diseminaban, circulaban cada nuevo elemento. Que si el abogado, que si dijo, que si tiene neumonía, que si cataratas, que ya no ve, pero bueno, todos esos detallitos un poquito absurdos. ¿Sabes cuál te falta? Fueron muy importantes. El propio presidente, la reacción del propio presidente. Bueno, el presidente, su primera reacción fue defender a error. Esquivel. Bueno, es que la estuvo apoyando hasta el día de la votación. Esa es parte de la alineación de los astros. Es que los gobiernos a veces se equivocan. Ajá. Por cierto, se equivoca mucho, pero todos se equivocan, cometen un error. Y cometieron un error tras otro en este gobierno a propósito de Yasmín. Ahora, yo quiero subrayar algo. Es verdad que les ayudó mucho el rigor de Sheridan, la exhibición tan clara, tan incontestable de la barbaridad que había hecho esta señora. Pero también quiero reivindicar que los ministros tomaron la oportunidad con gran solvencia, con gran claridad y tomaron la mejor opción. La opción que emitía, digamos, el mensaje más claro en el sentido, digamos, paralelo a el INE no se toca. Es un mensaje como la Corte no se toca. Y de aquí en adelante estamos como en un nuevo juego interno, en una nueva correlación de fuerza. Entonces, sí quiero vindicar el tema de que los ministros tienes toda la razón. Tomaron la posición que, digamos, que más le conviene a la ciudadanía, a la sociedad y a la democracia. Y no es menor, Y a la Corte, desde luego. Y no es menor porque pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que durante ya 6 años el liderazgo del Partido Republicano ha tenido oportunidad tras oportunidad de marcar distancia de Trump y no la tomaron. Por miedo, por muchas razones, ¿no? Por conveniencia, por lo que sea. Cinismo, lo que quieran, pero no la tomaron. Entonces, el que alguien tome, y también lo señala Jorge en su editorial, el que unos individuos sí tomen estas oportunidades, tiene valor, tiene valor. Y yo creo que yo añadiría la propia reacción de Yasmín Esquivel, ¿no? Que era, francamente, era un foie gras, era como comerse un foie gras desde el punto de vista mediático, ver cómo esta mujer iba acabando cada vez más, ¿no?
su tumba, ¿no? O sea, cada vez la regaba más y más y más, ¿no? O sea... Redondeó su retrato, ¿no? Exacto, exacto. Para acabar. Ándale, lo retocó perfecto. Redondeó, ¿no? De la calidad moral de la persona, a lo mejor ¿no? le pidió prestado un trascabo a su marido, es constructor de carreteras, pues para cavar su tumba. No, pero qué bárbaro. Es que sí decías, no puede regarla más y ahí va, ¿no? Pero también eso, Leo, me parece que para mucha gente, en las columnas, los amigos, en todas partes, pues, que están con esta idea fatalista, catastrófica del 24. No, hombre, eso ya se fregó. Sí. Olvídenlo, no hay nada que se pueda hacer. Más aún, no nos concentremos en la presidencia, no gastemos dinero, dicen muchos empresarios en la presidencia, concentrémonos en las dos cámaras, el DF o Ciudad de México. En las mayorías Ya, legislativas. la presidencia ya la ganó Morena, ya está. En su caso, tal vez podamos incidir para que sea Ebrard el candidato de los empresarios, pues, y no sea Claudia, pero esa ya se perdió. Pues no es cierto. Depende, hay peleas que se pueden ganar. Puedes pensar que hay muchas probabilidades de ganar, pocas, pero esa idea de que no hay ninguna probabilidad, ninguna posibilidad, ni remota, de que la oposición gane el 24, parece una actitud derrotista, fatalista, que de alguna manera se vio contrarrestada por lo que pasó en la Corte. Vamos concluyendo, si les parece, qué esperar de la Corte y de la relación con el presidente, porque, cuidado, el presidente también, o sea, si el presidente toma una postura en contra de la Suprema Corte y los empieza a atacar cotidianamente y de repente aparecen manifestantes en la entrada porque los puede unir todavía más. Bueno, pero esa es la pregunta. O los puede doblar. También hemos visto que este presidente dobla. O sea, sí dobla, ¿no? Utiliza la fiscalía. Bueno, dobló a un ministro de la Corte. Bueno, tuvo que ir. Cuando empezaba. Es que es el timing. También ahorita ya... Y esa es parte de las concesiones de la Corte de Saldívar. Sí. Haber permitido esa barbaridad de que le echaran a un ministro con una acusación que no resistía el menor escrutinio legal. Pero bueno, eso es lo ¿qué que pasó. esperar en ese sentido, Javier? Mira, Porque... yo creo que del otro lado también, sobre todo hablabas de posibles presiones y de la parte del Ejecutivo, del presidente, de presidencia. Yo diría que del otro lado también tampoco hay que esperar demasiado. Es decir, tampoco hay que presionarlos del otro lado y convertirlos en paladines de la defensa, ¿no? Que hagan su chamba, que la hagan un poquito más rápido que en el pasado, que resuelvan temas centrales, que están pendientes, sobre todo el electorado. En fin, creo que también hay que saber darse cuenta los límites dentro de los que opera nuestra Suprema Corte. Es una Suprema Corte muy jovencita, más joven incluso que nuestra democracia. Y para que nuestra democracia tenga un largo futuro hay que cuidarla y protegerla y apoyarla. Pero el mensaje de los ministros es que nosotros estamos dispuestos a defenderla. A ver, yo la palabra, una de las palabras que más leí en elogio de la nueva presidenta de la Corte es que es una ministra profesional. Yo creo que eso es lo que deberíamos pedir, esperar de la Corte. Que se comporten de una manera profesional, que no politicen la cosa. Justamente que no politicen. Su trabajo es un trabajo de revisión constitucional, es un trabajo de revisión legal, técnico, profesional. Eso es lo que debemos esperar. Pero ¿sabes qué, Héctor? Eso es lo que debemos exigir. Yo no estoy de acuerdo contigo porque sí, efectivamente es una corte y ese es el papel de la corte, pero es un poder. Y como tal también está metido en la política. O sea, decir que los ministros no hacen política también me parece que no es correcto. Yo digo que no politicen. Es que inevitablemente, las o no, hay 25,000 estudios en Estados Unidos sobre la Corte que lo que dicen es que la Corte al final es también un órgano político y que los ministros se comportan políticamente. Pero tienen un límite dentro de las opciones de lectura constitucional. Lo que no puedes hacer es, como este asunto está visiblemente inconstitucional, lo paso para dentro de 2 años para no confrontarme con el presidente. Porque el problema con este gobierno es que es groseramente inconstitucional en casi todas las cosas que legisla o decreta. Pero en ese sentido, Saldívar se comportó como un político.
La pregunta es si Norma Piña no va a tener también que comportarse como política frente a las presiones del edificio de enfrente. Pero no de la misma manera. Hay grados, por eso, pero decir, yo estoy por arriba de la política. Que sea fiel a su trayectoria y a su estilo. Yo creo que eso es suficiente. Sí. Yo te diría que en general las Supremas Cortes funcionan como contrapeso a otros poderes en tiempos normales. Es muy difícil que una Suprema Corte salve a un país de una crisis. ¿no? Sí. Ahora, sí hay matices importantes, ¿no? Entonces, queda claro que rumbo a 2024 está el tema del Plan B, y eso sí es un tema muy importante que no puedes dejar para después de 2024, ¿no? Es muy importante eso, porque va a estar puesto en la mesa apenas en abril. Sí. O sea, hay muy poco tiempo. Bueno, y no dejemos un lado todo lo de la militarización. Pero cuando hablan de militarización están hablando de la seguridad, ¿eh? Bueno, no, es que hay muchos casos de militarización, ¿sí? Javier. Sí, son varias leyes. Sí. Son varias leyes que tienen que ver con la militarización, no solamente la parte de seguridad. De la fuerza, de la Guardia Nacional. Pero no del hecho de que estén construyendo bancos. No, o sea, es la parte de seguridad. Son varias leyes, pero es la parte de seguridad. No la otra, Sí, ese es un pequeño cachito de la militarización, nada más para... Bueno, pues en fin, desde luego desearle a Norma Lucía Piña mucha suerte, ¿no? Que haga bien su trabajo, como dice Héctor, ¿no? O sea, sí tendrá, yo creo que tener una pizca de política ahí y tendrá que encontrar, porque del otro lado ya sabemos... Grupo colegiado, también es importante la comunidad de ministros. Eso lo planteó ella y eso es muy importante, porque resulta que que a partir de la reforma que hizo el propio Saldívar, pero desde antes, el presidente de la Suprema Corte, que es el jefe también de la Judicatura, es, para todo efecto práctico, una especie de dictador. Tiene facultades enormes, administrativas, presupuestales, de promociones, de transferencias, de puestos, enormes. Entonces, una cosa interesante que planteó la ministra Piña es que quiere una corte más colegiada. Y eso me parece muy sano. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Híjole, es que cómo hay noticias que analizar y una de ellas, desde luego, la detención de Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo Guzmán. Regresamos.